Durante décadas, el cine mexicano nos enseñó a admirar la fuerza, la valentía y la virilidad de sus ídolos masculinos. Nos dijeron que eran hombres invencibles, dueños de su destino, ejemplos de éxito y poder, pero muy pocas veces nos hablaron del precio real que algunos tuvieron que pagar para no desaparecer del sistema. Hoy, no vamos a hablar de un héroe de ficción ni de una leyenda glorificada. Hoy, vamos a mirar detrás del telón dorado para contar la historia de Wolf Rubinsky, un hombre que brilló en la pantalla, pero que en la vida real fue empujado a sacrificar su dignidad para sobrevivir en una industria que no perdonaba la debilidad. Esta no es una historia cómoda ni nostálgica. Es una historia que incomoda, que duele y que obliga a preguntarnos si el éxito siempre vale lo que cuesta. Acomódate, escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no suele contarse en los homenajes. A medida que la fama de Wolf Rubinsky comenzaba a consolidarse en el imaginario popular como símbolo de fuerza bruta, exotismo extranjero y una virilidad aparentemente indomable, su realidad cotidiana se iba estrechando como una jaula invisible. En la superficie, su imagen era celebrada, admirada y utilizada como reclamo visual, pero en el fondo, su humanidad era sistemáticamente ignorada. El cine mexicano de aquellos años no buscaba comprenderlo ni desarrollarlo como actor, solo explotarlo como presencia. Wolf Rubinsky era útil mientras impresionara, mientras intimidara, mientras llenara el encuadre con su físico, pero no más allá de eso. En un medio que exigía resultados inmediatos y obediencia absoluta, pero que ofrecía muy pocas oportunidades reales de crecimiento, Wolf Rubinsky terminó convertido en un cuerpo admirado, pero jamás respetado. Los estudios lo llamaban cuando necesitaban un villano silencioso, un extranjero amenazante o una figura sin voz, pero nunca le ofrecieron un papel que le permitiera expresar emociones complejas, construir un arco dramático o simplemente existir como personaje completo. Esa negación constante, repetida película tras película, fue desgastando su autoestima de forma silenciosa y progresiva, hasta empujarlo a una encrucijada moral donde la dignidad y la supervivencia dejaron de caminar juntas. Fue en ese contexto de precariedad emocional y económica cuando comenzaron los acercamientos ambiguos, las conversaciones a media voz, las invitaciones que no aparecían en contratos ni en llamadas oficiales. Wolf Rubinsky entendió rápidamente que en el México de los años 50, el verdadero poder no siempre se ejercía en los foros ni en los despachos de producción, sino en espacios privados donde el silencio tenía un valor incalculable. Aceptar aquellas propuestas no fue un acto impulsivo ni una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de un sistema que lo había ido empujando lentamente contra la pared, reduciendo sus opciones hasta casi desaparecerlas. Cada uno de esos encuentros significaba una ruptura interna. No solo era una transacción económica, era una negociación constante con su propia identidad, con la imagen que proyectaba y con la culpa que lo acompañaría después. Wolf Rubinsky sobrevivía, sí, pero lo hacía a costa de fragmentarse por dentro. Respiraba dentro de una industria que se alimentaba de cuerpos fuertes y voluntades débiles, una industria que no perdonaba la fragilidad ni ofrecía segundas oportunidades a quienes ya habían sido marcados. Con el tiempo, los nombres de Arturo de Córdoba, Carlos Navarro y Víctor Manuel Mendoza comenzaron a circular como murmullos incómodos entre maquillistas, asistentes de producción y técnicos de foro. Nadie afirmaba nada de manera directa, pero todos parecían saber demasiado. En ese ecosistema, el silencio no solo protegía, también compraba permanencia, y Wolf Rubinsky aprendió a pagar con él. El dinero llegó, sí, pero no como alivio ni recompensa, sino como un recordatorio constante de la línea que había cruzado. La casa en la colonia Roma, ese símbolo de estabilidad y arraigo que tanto había deseado desde su llegada a México, terminó convirtiéndose en un espacio cargado de culpa y aislamiento. No era un hogar, era un refugio silencioso donde cada pared parecía devolverle el eco de decisiones que ya no podía revertir. Lo que debía representar éxito terminó siendo una prisión emocional. Conforme pasaron los meses, el trato hacia Wolf Rubinsky, dentro de la industria, cambió de forma casi imperceptible, pero profundamente dañina. Las miradas de admiración se transformaron en gestos incómodos, en silencios prolongados, en evasivas. Los productores dejaron de verlo como una inversión segura y comenzaron a considerarlo un riesgo.
En los foros se percibía una tensión palpable cuando él aparecía, y más de una vez fue relegado sin explicación, sustituido por rostros nuevos, más jóvenes, más dóciles, más fáciles de controlar. El sistema que antes lo utilizó sin miramientos, ahora se deshacía de él con la misma frialdad con la que lo había explotado. No hubo escándalo público, no hubo caída estrepitosa, solo un lento proceso de borrado. El golpe final llegó cuando los rumores escaparon del ámbito profesional y alcanzaron su vida personal. La ruptura con su esposa no fue un espectáculo mediático, pero sí una herida profunda. Ella se alejó en silencio, incapaz de soportar el peso de las insinuaciones y las miradas cargadas de sospecha que ya nadie se molestaba en disimular. Wolf Rubinsky quedó entonces completamente solo, atrapado entre una imagen pública que debía sostener y una identidad privada que no podía compartir con nadie. Negar se convirtió en su único mecanismo de defensa, pero también en su condena más cruel. Vivir negándose a sí mismo lo mantuvo en pie, pero lo fue vaciando lentamente. Los años siguientes estuvieron marcados por una tristeza densa, casi tangible. Durante los rodajes hablaba lo mínimo indispensable, evitaba el contacto visual y parecía vivir en un estado permanente de alerta, como si esperara el golpe final en cualquier momento. Algunos compañeros recuerdan haberlo visto sentado en silencio, con la mirada perdida, como si repasara una y otra vez decisiones que ya no podía deshacer. La supuesta existencia de fotografías comprometedoras, reales o no, terminó de sellar su destino emocional. Bastaba con que existieran como amenaza para mantenerlo sometido al miedo. Así, Wolf Rubinsky logró sobrevivir, pero nunca volvió a vivir plenamente. Su historia quedó sepultada bajo capas de publicidad, contratos y anuncios que lo mostraban como un hombre exitoso y atractivo. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida se ocultaba el testimonio silencioso de alguien que había sido empujado a sacrificar su dignidad para no desaparecer. En el cine de oro mexicano, no todos los ídolos brillaron por elección. Algunos lo hicieron porque no les quedó otra opción, y Wolf Rubinsky fue quizá uno de los ejemplos más crudos del precio oculto del esplendor. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar. Después de conocer la historia de Wolf Rubinsky, ¿crees que tuvo otra opción? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para no quedarte fuera? Déjanos tu opinión en los comentarios, tu punto de vista es muy importante para este canal. Y recuerda algo muy importante. YouTube suele dar prioridad y mayor visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta. Así que si este video te pareció interesante, si te hizo pensar o si crees que estas historias no deben quedar en el olvido, apóyanos dejando un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir investigando y compartiendo estas historias que el tiempo quiso borrar. Gracias por acompañarnos, cuídate mucho y hasta el próximo video.